Sí, listo. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a la charla de probióticos en acción. ¿Qué impacto tienen los probióticos en la salud animal? Em, que bueno, pues en esta charla se profundizará en la importancia de estas comunidades microbianas y cómo los probióticos optimizan la salud intestinal, impulsando el bienestar general de los animales. Entonces, también se va a explorar el impacto de los probióticos en las funciones tróficas y de protección del sistema gastrointestinal, abriendo nuevas puertas en la nutrición animal. Bueno, esta charla es gratuita, pero también si desean una certificación, vamos a compartir la información más adelante. Y bueno, para poder comenzar la charla, también vamos a presentar a la ponente que tenemos el día de hoy, a Carola Abigail Hernández Valladares. Ella es ingeniera biotecnóloga por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en Ecuador, con amplia experiencia en investigación y docencia en biotecnología y microbiología. También participó en un intercambio internacional donde contribuyó al desarrollo de formulaciones probióticas de uso veterinario en el Laboratorio de Biotecnología y Biofármacos en la Universidad de Concepción, Chile. Y también Carola está emocionada por compartir su experiencia el día de hoy y conocimientos también sobre los probióticos en la nutrición animal. Bienvenida también, Carola, y te doy el pase para que puedas también comenzar tu charla. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir. Me dan un momento, por favor. Bien, no sé si ahí están observando la pantalla. Sí, se puede ver la pantalla. Perfecto. Bien, me gustaría empezar esta ponencia leyéndoles una frase que me gusta mucho. Se llama, bueno, esta es de Mahatma Gandhi. La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Carola Hernández. Muchas gracias por la presentación. El día de hoy estaré hablando sobre muchas cosas y muy poco a la vez. Probióticos y animales. Tal vez el tema se escucha muy grande, pero esta vez hablaremos solo de los probióticos en acción. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué impacto tienen en la nutrición animal? Antes de comenzar, me gustaría agradecerles a todos por su presencia y por su interés en este tema que resulta realmente de gran interés en la actualidad. Muy bien, como todos sabemos, la demanda mundial de productos animales ha tenido un gran crecimiento en correspondencia justamente al crecimiento poblacional. Esto pone una cierta presión sobre la producción ganadera. Además, también hay una cierta restricción actual con respecto al uso de los antibióticos. Muchos antibióticos son promotores de crecimiento, pero las restricciones que existen en la actualidad han llevado a que la ciencia tenga que buscar alternativas. Una de esas alternativas justamente son los probióticos. No son solo importantes en los animales de granja. Aquí tenemos también animales de compañía que son importantes no solo para nosotros como seres humanos, sino incluso para las relaciones sociales. Hablamos de perros, de gatos, que también se benefician de los probióticos, que pueden mejorar su digestión, fortalecer el sistema inmune y controlar ciertos problemas gastrointestinales que ellos también tienen. A lo largo de la presentación, bueno, vamos a ver algunas cosas. De manera general, sí me gustaría que puedan todos entender cuál es la importancia dentro de la producción animal, cuál es su impacto dentro de las mascotas, cuáles son las estrategias que se utilizan para seleccionar cepas probióticas. Sin embargo, mi objetivo principal con ustedes es que sí puedan llevarse una visión de qué son los probióticos, estos cómo funcionan, sus aplicaciones, qué tenemos en la actualidad y qué nos espera al futuro. Pero también algo muy importante que a veces dejamos de lado, cuáles son las regulaciones que se tienen sobre su uso. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, hablamos de manera muy común los probióticos, pero ¿alguien me podría ayudar con una definición o una idea de qué son los probióticos? No todos a la vez. Bueno, sigamos. Se habla de los probióticos, según la FAO y la OMS, como microorganismos vivos que van a beneficiar la salud de los huéspedes cuando estos se administran en cantidades adecuadas
básicamente para tener un efecto más allá de lo nutricional básico. De manera muy específica, usamos las Bifidobacterium, las Lactobacillus, son estas las cepas más estudiadas y también las más comercializadas. Sin embargo, hay distintas formas de nosotros poder describir o de nosotros poder clasificar a los probióticos. Una de estas maneras, si nosotros hablamos de los probióticos relacionados con las tecnologías que se han abordado a lo largo del desarrollo de los probióticos como tal, existen 4 generaciones de probióticos. Estas generaciones están basadas básicamente en qué nosotros tenemos en los probióticos, que les adicionamos, que les colocamos para poder mejorar su resistencia, su viabilidad. Es ahí que nos entran muchas preguntas, ¿no? ¿Qué técnicas podemos utilizar? ¿De qué nos sirve tener tantos probióticos si en algún punto nosotros tenemos que desarrollar también tecnologías? Cuando hablamos de una primera generación de probióticos, estos son microorganismos sin ningún recubrimiento. Son microorganismos como tal, no tienen ningún recubrimiento adicional, por ende tienen una baja sobrevivencia y su almacenamiento dentro del tracto gastrointestinal va a ser realmente bajo. Hablamos de una segunda generación cuando ya estos microorganismos se colocan en cápsulas, cápsulas farmacéuticas que si bien van a facilitar la viabilidad, no siempre van a mantenerse a lo largo del tracto gastrointestinal. Hablamos de una tercera generación cuando ya tenemos microorganismos encapsulados. Estos normalmente se encapsulan con distintos materiales como polímeros, que pueden ser de todo tipo, sintéticos, semisintéticos, naturales. Cuando hablamos de los naturales, ahí nos vamos por el lado de la valorización de los productos a partir de lo que es la obtención de bioactivos. Cuando hablamos de una cuarta generación, ¿qué tenemos? Son los mismos probióticos de tercera generación, pero normalmente se les adiciona cubiertas poliméricas. Estas claramente van a ser mucho más resistentes al medio, a los ambientes, pero eso hablando de las tecnologías. Ahora, ¿qué otro tipo de formas de clasificar a los probióticos? Los bacterianos, no bacterianos, los que forman esporas, los que no son capaces de hacerlo, los de una sola especie y los multiespecie. ¿Cómo actúan estos probióticos? Existen muchos mecanismos, no todos están descritos ni comprendidos hasta el momento por completo. Sin embargo, sí hay descripciones de qué es lo que ocurre en el cuerpo del huésped cuando se toma o se ingiere un probiótico. Entonces, va a haber claramente una modificación de la microbiota intestinal. Esto va a darse como una dinámica. Dentro de la población que hay en el tracto gastrointestinal, se va a favorecer el crecimiento de microorganismos que son beneficiosos. Como les decía anteriormente, tenemos de manera prevalente a los lactobacillus y a las bifidobacterias. Esto ayuda a mejorar la digestión, también la absorción de los nutrientes y la inmunidad del huésped. ¿Cómo ayuda a mejorar la inmunidad? Es la pregunta. Entonces, dentro del huésped puede haber un aumento de la adhesión de la mucosa intestinal, una mejora de la barrera epitelial, una inhibición de la adhesión de patógenos, pero la más importante o la mejor descrita es la producción de sustancias antimicrobianas. Estos probióticos producen generalmente, hablamos de bacteriocinas, ácidos orgánicos, que van a inhibir el crecimiento de los patógenos, patógenos como la salmonela y el Escherichia coli. Ahora bien, hay un aumento también relacionado con todo este mecanismo de la digestión y de la absorción de nutrientes, porque los probióticos ayudan a eso, a que las enzimas mejoren su actividad digestiva en el intestino y por ende van a aumentar la digestibilidad de las proteínas, de las grasas y de los otros nutrientes esenciales que se ingieren. Cuando estimulamos este sistema inmunológico, los probióticos también van a mejorar la respuesta. La respuesta inmunitaria está guiada por la producción de células T y de anticuerpos, anticuerpos como el IgA, por ejemplo, que van a proteger al animal de muchas infecciones, modulando, como les decía, el sistema inmunitario.
Ahora bien, vamos a lo que nos interesaba, las aplicaciones de los probióticos. ¿Qué beneficios trae a la salud animal? De manera general, los probióticos van a tener una reducción de la incidencia de enfermedades gastrointestinales. Va a mejorarse la absorción de los nutrientes, va a promoverse una respuesta inmune mucho más efectiva y también va a prevenir de infecciones bacterianas, virales y además se ha demostrado hasta el momento que en animales de granja puede mejorar el rendimiento productivo, lo que claramente es beneficioso tanto para la industria como para el cómo se está trabajando dentro de la salud animal. Ahora bien, aquí tenemos 4 ejemplos de aves de corral, de cerdos, de rumiantes y el que me parece a mí más importante también, el de animales de compañía, porque a veces los dejamos de lado y buscamos solo producción y producción. Cuando hablamos de las aves de corral, bien, existe un crecimiento de la eficiencia alimentaria. Se ha demostrado que el uso de probióticos en pollos de engorde de manera específica, mejora la tasa de su crecimiento, va a aumentar la eficiencia también del uso de alimento y va a reducir patógenos intestinales como lo son Salmonella, Clostridium, que sí tienden a dañar o a empeorar el estado de nuestras aves de corral. Al prevenir las enfermedades, nosotros tenemos enfermedades en las aves de corral como la enteritis necrótica, que son comunes en lo que es la avicultura intensiva. Para los probióticos en cerdos, de igual forma, en todos, como pueden ver, hay una mejora de la salud, del crecimiento. En estas en específico, también aumentan las tasas de crecimiento, mejoran su salud intestinal. Sin embargo, aquí hay algo interesante, y es que en muchos estudios se describe la reducción en la prevalencia de diarrea que se da en el post-destete, que es fundamental para que los lechones se mantengan y haya una mayor prevalencia de lechones a lo largo del tiempo. Cuando hay una modificación en estos cerdos de la flora intestinal, también van a aumentar las bacterias, les llamamos a las bacterias buenas, beneficiosas, y por ende también se reducen los patógenos entéricos. Cuando hablamos ya de los rumiantes, ¿qué pasa con las vacas lecheras? Los probióticos van a mejorar, miren, la producción de leche y también la digestibilidad de los nutrientes. Pueden estabilizar incluso la fermentación en el rumen. Esto es realmente importante para mejorar no solo la salud de los animales, sino también la producción, que también resulta importante para la sociedad. Al mejorar la salud digestiva, nosotros evitamos o tal vez reducimos problemas digestivos que tienen este tipo de animales, mejorando el rendimiento general y aquí en caso tenemos enfermedades como la acidosis ruminal, por ejemplo. Y bien, ahora los animales de compañía. Me gusta mucho este tema porque los animales de compañía tienen un estilo de vida diferente al que nosotros observamos dentro de los animales de granja, porque los animales de compañía tienen un estilo de vida muy similar al nuestro y en ocasiones incluso el estilo de alimentación es similar al de sus dueños. Entonces, también es importante aplicar aquí a los probióticos. La reducción de estrés intestinal resulta muy importante incorporar en la dieta de estos animales y mejora también la digestión y la absorción de nutrientes. Para nosotros, seleccionar una cepa probiótica hay una infinidad de procesos, pero de manera muy general, podemos decir que para nosotros poder seleccionar una cepa, hay que basarnos en criterios básicos. Cuando tenemos los nichos naturales, nosotros vamos a aislar, que es el principal proceso que se realizará el aislamiento desde el intestino animal. En este caso es justamente la microbiota que existe dentro del intestino de este huésped. Se va a realizar una adaptación porque es importante evaluar cuáles son las condiciones gástricas, en qué condiciones va a ser resistente nuestra cepa, no solo de las sales biliares, sino como el ácido que se encuentra dentro del sistema gastrointestinal de cada huésped. Con respecto a la identificación, a la caracterización, es
Importante también clasificar de manera taxonómica y poder describir las características que existen dentro de nuestras cepas o de las cepas que hemos escogido, porque los aspectos de seguridad, no solo los funcionales, sino también de seguridad, resultan muy importantes porque ¿qué si tenemos una cepa que es resistente a algún antibiótico o en su defecto puede generar un probiótico también puede producir compuestos tóxicos? Entonces, resulta realmente importante realizar esta selección y considerar cuáles son las necesidades de cada especie animal, porque en ocasiones se utilizan cepas de otras especies dentro de especies que realmente no son las del nicho natural, de donde se aisló. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de los probióticos? Existen, bueno, hay muchos beneficios en los probióticos. También hay riesgos que nos pueden surgir a partir de esto. Si bien son, generalmente hablemos que son seguros, es importante tener en cuenta que hay riesgos potenciales, riesgos de transferencia de resistencia a los antibióticos, muchos microorganismos probióticos como los lactobacilos y los bifidobacterium, que son los que más se utilizan y más se estudian, pueden portar genes de resistencia a antibióticos que podrían transferirse a patógenos. Y esto a largo plazo, más que hacer un bien, va a hacer un mal al huésped. Hay riesgos también asociados con el uso incorrecto de los probióticos. Por eso es que dentro de de las descripciones de lo que es un probiótico, siempre está bien descrito en cantidades adecuadas, porque el uso de un probiótico sin un control adecuado puede, más que ser eficaz, puede llegar a causar desequilibrios en la flora intestinal. Si no se administran en las dosis correctas, puede llegar a haber otros riesgos generados con básicamente el respetar la dosis permite maximizar. Y cuando nosotros aumentamos las dosis fuera de lo establecido y de lo analizado, porque para poder establecer una dosis adecuada se analizan también a los probióticos, puede provocar efectos adversos. Hay poblaciones vulnerables, no solo en los seres humanos ocurren las poblaciones vulnerables, sino que también en los animales. Y por ende es indispensable garantizar su seguridad y su eficacia. Es aquí que, bueno, yo tengo un ejemplo justamente en esto de los riesgos potenciales de los probióticos. Yo trabajé durante la tesis con el desarrollo de un probiótico. Este probiótico fue de una cepa bueno, de algunas cepas de lactobacillus obtenidas a partir de leche canina. Si bien el desarrollo del probiótico posterior a la leofilización se basa en la viabilidad del producto, en qué tan viable es el producto, en cuánto va a durar dentro del sistema gastrointestinal, cómo podemos nosotros mejorar el rendimiento de esta, porque también nosotros tenemos un producto y el producto va a estar guardado en estanterías y eso también necesita ser analizado su estabilidad para a largo plazo poder obtener un producto que realmente beneficie a los huéspedes, que en este caso, en mi caso, era a los canes. Como les decía, hay muchos efectos adversos, entonces yo analicé en ese caso la citotoxicidad de las cepas ya leofilizadas, porque nosotros podemos analizar la citotoxicidad de las cepas previamente. Sin embargo, también les adicionamos, les decía, tercera y cuarta generación, se crean recubrimientos, se colocan recubrimientos que son materiales externos que el cuerpo del huésped que puede reaccionar y puede ocurrir pueden generarse más bien ciertos riesgos con el uso. Por ende, siempre las dosis recomendadas y la evaluación exhaustiva de la seguridad me parece de las cosas más importantes alrededor de todo lo que se trabaja con los probióticos. Dentro de las normativas, la regulación de los probióticos, es importante conocer que alrededor del mundo está trabajándose en probióticos. Sin embargo, están sujetas a regulaciones que varían según los países, según en dónde estemos ubicados en el mundo, cómo estemos trabajando. En Estados Unidos, la FDA regula los probióticos como aditivos alimentarios bajo la categoría GRAS. La categoría GRAS son
los generalmente reconocidos como seguros, lo que implica que las especies utilizadas no deben presentar riesgos para la salud de los huéspedes. Cuando nos vamos ya un poquito más allá, la Unión Europea, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, va a ser la responsable de evaluar los probióticos antes de su uso en piensos de animales, considerando su seguridad y también su eficacia y su calidad. En ya directrices internacionales tenemos al Codex Alimentarius. Este básicamente va a buscar garantizar la seguridad alimentaria, como lo dice muchos de los descritos del Codex Alimentarius, y la evidencia también a nivel global de todo lo que ocurre con respecto al desarrollo de probióticos. En toda Latinoamérica existe una conciencia creciente de los beneficios de la salud asociados claramente con los probióticos. Esto va a llevar a una mayor demanda de los productos probióticos. Las agencias se están adaptando a esta tendencia que permite establecer pautas que garantizan la seguridad del huésped y del consumidor, al tiempo que también se deben promover ciertas tecnologías de innovación en lo que son las formulaciones probióticas. Cuando hablamos de probióticos de América Latina, esta se caracteriza así por tener un enfoque en lo que es la seguridad y la eficacia. Tenemos a países representantes como Brasil, México y Chile que lideran el camino de implementar marcos integrales a medida que, si bien hay más consumidores de probióticos y ellos, bueno, van aumentando, también es importante y probable que se creen organismos reguladores que evolucionen en continuo vayan en continuo crecimiento para que sea posible abordar los desafíos y las oportunidades emergentes dentro de todo este sector que resulta tan importante. Si bien dentro de lo que es la ganadería, que bueno, la ganadería ocupa alrededor del 78% de las tierras agrícolas y es responsable de gran parte de la parte sustancial de las emisiones de gases, a mí me resulta muy impactante descubrir cómo los probióticos pueden beneficiar a mejorar la producción de todos estos beneficios que traen, cómo puede afectar o también puede beneficiar claramente al rendimiento de los animales. Existen muchos beneficios, como les pude explicar a lo largo de esto, pero me quedan a mí muchas dudas alrededor de los probióticos que también tenemos que ir resolviendo. Por ejemplo, alrededor de las regulaciones globales, si vamos al Códex Alimentario, se establecen directrices internacionales, pero ¿qué asegura su uso seguro? El que dentro de las investigaciones se analicen procesos de citotoxicidad, de resistencia a antimicrobianos y también que se analicen ciertas alternativas sostenibles a los antibióticos, porque sí hay necesidad de más investigación, mayor productividad, más salud para los animales. Los probióticos sí ofrecen beneficios para producción animal, animales de compañía, y también son alternativas sostenibles a los antibióticos que están regulados actualmente. Sin embargo, sí es importante seguir analizando, entendiendo los mecanismos de acción, optimizando también el uso de otras tecnologías. El desarrollo de tecnologías resulta importante en el estructurar un nuevo probiótico, porque la generación de probióticos suena fácil el aislar, suena fácil todo el proceso a lo largo de los probióticos, pero realmente es un proceso que lleva no solo el aislamiento, la adaptación, la identificación, los aspectos de seguridad, sino que el producto salga al mercado es realmente lo que los investigadores tendrían que buscar. Para finalizar, sí, hay beneficios claros, una mayor productividad, mayor salud, son alternativas sostenibles, se necesita em, analizar más, se necesita hacer más investigación, pero hay factores que pueden afectar la viabilidad. Por ejemplo, el proceso productivo.
La incorporación de biomasa a un alimento puede llegar a alterar ciertas características organolépticas del producto y eso también es importante porque si el huésped o si el, el animal no quiere comer el alimento en donde está el probiótico, desarrollar el probiótico no ha servido de nada. Las condiciones de almacenamiento, a veces en cambios de temperatura, la exposición a bacteriófagos pueden afectar la viabilidad de nuestras células, de nuestros probióticos. Siempre debe haber una supervisión del recuento porque es indispensable asegurar que el recuento de las células viables en alimento cumpla realmente con las regulaciones establecidas, porque si llega el producto con pocas células viables, realmente no va a llegar al sistema gastrointestinal y no se van a obtener los beneficios de los probióticos que realmente se esperan. A futuro, ¿qué va a ocurrir? Hay, bueno, un millón de reflexiones. En la actualidad se dice que a largo plazo sí podemos esperar que la metagenómica microbiana nos permita entender mejor los beneficios de los probióticos en la industria alimentaria. La identificación de nuevos tipos de probióticos también puede transformar su uso en la nutrición animal, porque el manejo y la producción de probióticos realmente los microorganismos tenemos que considerar que poseen un poco tiempo, un corto tiempo de vida para trabajar con ellos. Por ende, siempre se requiere que haya sucesivas generaciones, se mantengan idénticas entre sí, que no cambien, que la conservación de estas cepas sea en un periodo largo de tiempo, que es un requerimiento básico para ya la fermentación industrial, porque no nos podemos quedar solo con lo que ocurre en el laboratorio. Se debe asegurar que la supervivencia de los microorganismos realmente mantenga su capacidad de producción de células e incluso de producción de metabolitos también, después de la conservación. Deben ser resistentes a la humedad, deben tener una alta resistencia mecánica, sobre todo que no haya cambios celulares, tanto en el tiempo como sea posible, claro está, porque de que va a haber cambios dentro de nuestras cepas. Para hacer un control de concentración de células bacterianas, es la obtención, claro, de la biomasa, existen muchas técnicas, pero generalmente lo que se utiliza es recuento en cámaras de Neubauer, recuento de células viables, espectrofotometría, las dosis de los probióticos para producir nosotros efectos benéficos para la salud. Esto siempre va a variar dependiendo de la cepa y del producto. Yo me llevo mucho esta parte de la dosis y también de la cepa del producto y del huésped, porque en el caso de mi proyecto de tesis, yo colaboré dentro de este proyecto para la producción de estos probióticos para canes, dándonos cuenta que en la bibliografía se describen distintos probióticos usados para canes, para perros, pero las cepas no son realmente aisladas de perros, son cepas aisladas de otras especies e incluso cepas aisladas de humanos, pero donde los perros fueron simplemente un animal de investigación y no fueron el objetivo de las investigaciones. Los productos que contienen probióticos deben ser para cada huésped aislados de cada especie, porque eso beneficia o facilita que la cepa pueda generar todos estos beneficios porque va a ser una cepa que existe dentro de la especie y no es una cosa extraña que está ingresando a un organismo diferente. Cuando nosotros analizamos los productos con probióticos, sí resulta realmente importante también analizar o, bueno, comprender más bien que la dosis de los probióticos em, sí va a estar relacionada con qué beneficios tiene la salud. En la industria alimentaria en general hay un nivel mínimo recomendado de 10 a las 6 unidades formadoras de colonias por ml en el momento del consumo. Pero cuando nosotros vamos al lado del laboratorio, no sacamos 10 a las 6 unidades formadoras de colonias por ml, sino que normalmente tiene que ser
10 a la 8, 10 a la 7, para que a lo largo del tiempo se pierda, ok, tal vez 10 a la 2 unidades formadoras de colonias, pero no haya una pérdida más, porque si existe una pérdida de este nivel mínimo recomendado, no hay la probabilidad o la probabilidad no es tan alta de que llegue al sistema gastrointestinal de los huéspedes. Si bien hay un análisis alrededor de las protecciones de las biomasas con procesos como la liofilización, como el secado por aspersión, es importante analizar también qué proceso vamos a utilizar para poder nosotros proteger a la biomasa del calor. Podemos usar liofilización, secado por spray o secado por aspersión, que le llaman, pero esas son técnicas que se tienen que analizar porque cada cepa es diferente y cada cepa va a tener una mejora de la viabilidad a lo largo del tiempo, dependiendo de qué materiales utilicemos, de qué técnica utilicemos para realizar la protección. Y a veces incluso hay matrices alimentarias excelentes relacionadas con bioactivos obtenidos de frutas, de residuos agroalimentarios, porque también es importante que nosotros promovamos como científicos una sociedad más sustentable y una economía más circular. Si nosotros podemos obtener de alguna planta, de algún agroresiduo, uno de los bioactivos capaces de encapsular a nuestro probiótico, qué mejor para poder seguir relacionados justo con eso, con la generación de alimentos funcionales, con la identificación de estos compuestos, pero también para mejorar las estrategias y los rendimientos de nuestras producciones. Bien, muchas gracias. Espero, no sé si tienen alguna pregunta, quedo atenta a sus preguntas. Aquí está la bibliografía si alguien quiere seguir consultando un poco más. Realmente es un tema muy interesante, así que les invito a que sigan leyendo. El tema de los probióticos es un mundo muy grande, muy grande. Todas las especies tienen cosas, cepas diferentes y realmente vale la pena seguir estudiando e investigando todo alrededor de los probióticos. Sí. Bien, muchas gracias, Caroline. Hay algunas preguntas por el chat. Bueno, por el chat también hemos compartido el link si es que quieren los certificados. Y bueno, acá están las preguntas, te las voy a ir leyendo. A ver, Daniel pregunta, ¿no? Considerando que la micosis sistémicas, que las aflatoxinas o micotoxinas son intrínsecamente infecciosas, complejas de tratar con antimicóticos, ¿conoces algún probiótico efectivo contra esto? Bien, si bien no recuerdo haber leído alguna vez algo relacionado con como una detoxificación de las micotoxinas. Igual se usan lactobacillus y si no estoy mal, bifidobacterium también, porque estas cepas tienen la capacidad de metabolizar las micotoxinas. No recuerdo la cepa en específico, pero puedo buscarla, puedo enviarles un poco de eso, pero sí porque cuando nosotros analizamos a las cepas y todo el metabolismo, o todo, digamos, lo que ocurre dentro del sistema inmune, nosotros tenemos que estas cepas pueden reducir la biodisponibilidad de las toxinas al adherirse a ellas, básicamente en el tracto gastrointestinal. Entonces, se va a limitar la absorción, si no estoy mal, la absorción sistémica, y por ende va a haber como una pelea. Básicamente, no hay biodisponibilidad de las toxinas porque están adheridas las lactobacilos están adheridas, entonces no va a haber la absorción de las toxinas, más bien. Entonces, la metabolización de estas toxinas va a reducir así su toxicidad. Si bien no estoy segura, pensaría que no exista un probiótico que trate por completo, sí puede haber como un probiótico que reduzca el proceso o más bien como el problema dentro del huésped. Claro. De ahí él mismo pregunta, Daniel, ¿no? ¿Sabes cómo se mantienen en equilibrio estas poblaciones microbianas de probióticos en un producto
sólido o en uno líquido? Me parece que está más enfocada la pregunta a cómo cultivarlas en el laboratorio. ¿Cómo las llegaste a cultivar tú según tu experiencia, por ejemplo? Ajá, ¿sabes cómo se mantienen en equilibrio? Em, Básicamente, nosotros cuando realizamos la fermentación, después del aislamiento vienen las fermentaciones. Nosotros vamos en el estado líquido, la fermentación es, tenemos una curva de crecimiento de las cepas. Entonces, estas curvas de crecimiento nos van a ayudar a nosotros a analizar cómo estas cepas trabajan, cómo viven, cuándo mueren, cuál es su estado estacionario. El estado estacionario es la parte más importante dentro de los procesos de los probióticos, porque cuando nosotros llegamos al estado estacionario, sabemos que tenemos nuestras células viables. Nuestras células viables están en estado estacionario, entonces ahí podemos llevarlas a liofilización, secado por aspersión, porque es eso, esas tecnologías las que van a permitir, claro, nosotros para la liofilización vamos a realizar un secado, le llaman más secado por congelación. Sí existe una pérdida de las bacterias, pero como nosotros colocamos previamente, realizamos una emulsión. En mi caso, yo realicé la emulsión de las cepas con FOS, maltodextrina, inulina. em, en el caso del FOS y la inulina, estos fueron los que mejores resultados dieron. Después de la liofilización, creo que perdí 10 a las 2 unidades formadoras de colonias. Y con respecto a la bibliografía que se encontraba descrita, sí existe una viabilidad de estas poblaciones. Cuando tú cultivas después de que ya has liofilizado, vas a ver en tu plaquita cuántas unidades formadoras de colonias tienes. No sé si por ese lado va la pregunta. Me di a entender. ¿Necesitan más explicación? A ver, Daniel, Sí, me sí, escucharía, me dice gustaría súper. escucharte de ti. Es decir, que la realización de probióticos debemos realizarla en cultivos y subcultivos celulares, ¿correcto? Es lo que pregunta. Ah, sí, sí, sí. Ujú. Normalmente para ya a escala industrial, llegar a una escala industrial, hay que pasar por un proceso muy largo. Ya después del aislamiento, nosotros siempre tenemos o podemos producir preinóculos. Del preinóculo va a ir a un matraz un poquito más grande, de ahí un matraz un poquito más grande, y ahí vamos fermentando. Y las cepas en algunas ocasiones pueden ir cambiando dependiendo del subcultivo. Por eso les decía dentro de las partes más importantes que siempre es importante analizar cómo están cambiando nuestras cepas, qué es lo que ocurre con ellas, no solo desde la leofilización, sino incluso en las fermentaciones, incluso en cada proceso de desarrollo de probióticos. Bien, sí, ya quedó claro, menciona Daniel. A ver, Ya, por perfecto. acá hay otra pregunta, sí, de Carolina. Dice, hola, me encantó tu presentación, me surgió una duda. ¿El mal manejo de probióticos pueden ocasionar sobrecrecimiento bacteriano que pueda repercutir en la salud de los huéspedes? Bien, muchas gracias, Carolina. Sí, en ocasiones la dosificación de probióticos excesiva, una dosificación excesiva, puede generar un sobrecrecimiento y el sobrecrecimiento que nos da. Si nosotros sabemos que nuestros probióticos también van a generar metabolitos, en ocasiones puede haber síntomas dentro de los huéspedes como gases, hinchazón, y sobre todo, y una de las más importantes es la mala absorción de nutrientes, porque claro, si nosotros tenemos una cepa que está sobreproduciendo alguna cosa, ¿qué pasa con lo demás? Entonces, siempre es importante, por eso en todos los consensos de qué es un probiótico, siempre viene la partecita en cantidades adecuadas, porque es de las cosas que más se tienen que analizar. ¿Cuánto llega al huésped? ¿En qué cantidad llega al huésped a su intestino, a su estómago? ¿Resiste realmente? ¿No resiste? ¿Cuánto está llegando? En animales con sistemas inmunológicos debilitados puede llegar a haber, puede
generarse síndromes, generarse enfermedades. Hay un síndrome no recuerdo bien el nombre, creo que es del intestino corto. Este puede aumentar el riesgo de otras infecciones y de sobrecrecimiento de probióticos que nosotros pensábamos que era bueno, pero tal vez sí es bueno, pero no en la cantidad en la que estamos ingiriéndolo. Hay interacciones en el que mi probiótico va a desplazar otras bacterias que son bacterias del cuerpo y se va a provocar estos desequilibrios con este mal manejo de los probióticos. Ya, aquí también Gerson pregunta, ¿no? Buenas tardes, L. plantarum en nutrición animal, ¿cómo se puede aislar, ya que es una bacteria fermentadora? ¿Cómo se haría el seguimiento de estas bacterias en el intestino de conejas? Él es de Venezuela y pregunta eso, me parece que debe estar estudiando este tipo de Mm. bacterias en intestino de conejas. Bien, no sé el caso en específico, pero podríamos hablar de que Lactobacillus puede encontrarse normalmente en contenido intestinal, que sale de nuestro intestino o del intestino de los animales, muestras fecales. Entonces, se puede realizar tomas de muestras de heces fecales de los animales y hay infinidad de estudios en donde a partir de muestras fecales se han aislado muchos eh, organismos potencialmente probióticos, porque Sí, son microorganismos disculpa, potencialmente hasta que no se haya descrito sí, por disculpa, completo. Caroline. Sí. Perdón que acá justo complementaba él su pregunta. Dice, estoy interesado en este lactobacillus en nutrición en conejos para mi tesis doctoral, ya que esta bacteria se consigue en el fermento de repollo, la col. No sé cómo se dirá en Ecuador. Y esta también son las dominantes en la fermentación del repollo, menciona. Los lactobacillus que él mencionó, él le plantaron. Ok. Ujú. Sí, en el caso de cuando, bueno, las cepas potencialmente probióticas han existido desde tiempos inmemorables. ¿En dónde? En los fermentados. Si tomamos eso como premisa, sabemos que de esas muestras de fermento vamos a poder sembrar placas y vamos a poder obtener cultivos con cultivos puros, pero siempre aquí. La primera pregunta es, ya si es un lactobacillus, ¿qué medio vamos a utilizar? El medio más utilizado en este tipo de cepas, MRS. ¿Por qué MRS? Justamente es un medio desarrollado para el crecimiento de microorganismos lactobacillus. Después, claro, ya cuando ahí se aísle las colonias, normalmente visualmente los lactobacillus se pueden reconocer e incluso se pueden oler cuando uno se los deja en la incubadora, huele a yogur. Entonces, la mayoría de los lactobacillus, no quiero decir todos porque no los conozco a todos todavía, tienen ese olor característico, pero es importante que después de aislar nosotros las colonias, sí, confirmemos la identidad. ¿Cómo confirmamos identidad? Pruebas bioquímicas. ¿Cómo más? Técnicas moleculares. ¿Cuál es PCR? Entonces, siempre, claro, los probióticos viven y vivirán por siempre en los fermentos, pero es importante que nosotros las aislemos, las describamos y también veamos si realmente serán beneficiosas, porque todo microorganismo es potencialmente probiótico hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Bueno, aquí hay una muy buena pregunta de Yanela. Ella menciona, ¿qué métodos se realizan para calcular la dosis de probióticos? Mm, le- Supongo que se refiere como, no sé si es al momento del desarrollo de los probióticos o qué método para calcular la dosis que se debe ingerir. Me, Si pa- es, bueno, me Ajá. parece que debe ser la segunda, pero Ya, ok. Cuando se refiere a cuánto se tiene que ingerir, normalmente se hace una dosis basada en el peso corporal de los animales. Hay
estudios justamente de nutrición animal, en donde las dosis tienen que ajustarse a el peso del animal, porque ahí es cuando realmente va a trabajar de manera adecuada, porque hay incluso diferentes edades, tamaños. Las unidades formadoras de colonias tienen que estar siempre enfocadas o basadas en cuánto pesa el animal al que le vamos a entregar nuestro probiótico. No sé em, si tengo que entregar 10 a las 9 unidades formadoras por kilo. Entonces voy, le peso al perrito, le peso al conejito, pesa 2 kilos. Entonces, ¿cuánto tengo que entregarle? Ya, de 10 a las 9 unidades formadoras en total, que eso es lo que tengo que entregar, basando, claro, siempre en estudios previos o si no hay de la misma especie, buscar lo más cercano que haya para poder administrar lo adecuado para los animales. Bien, sí, justamente a eso se refería ella. Luego dice Gerson, pregunta sobre cuál es la tecnología empleada para la producción de bacterias. Es decir, cuál sería la técnica que se utiliza para obtener esta bacteria Plantarum. Supongo que, bueno, aquí sí podremos generalizar la misma tecnología que se utiliza para todo. Nosotros inoculamos, obtenemos a partir de este medio cuáles, de este cultivo obtenemos nuestras cepas y la tecnología que vamos a utilizar realmente es fermentación en bioreactores, porque las condiciones de fermentación son las que, mediante las cuales nosotros vamos a poder analizar una curva de crecimiento de nuestras cepas, con lo que estamos trabajando. Ahí vamos a poder controlar parámetros, temperatura, pH, oxígeno, muchas cepas no, no se cultivan de manera adecuada en presencia de oxígeno, son de condiciones anaeróbicas. ¿Qué agitación se tiene que colocar? Si se agita muy rápido, se estresan, las células se mueren. Entonces, la tecnología en general es la cepa, generar un binóculo a partir del cual vas a poder seguir creciendo tus fermentaciones, tus bioreactores. Y ya cuando haya llegado al punto de estado estacionario, se van a recolectar. Recolectamos, con recolectar me refiero a, vamos a separar la biomasa del líquido de todo lo que haya generado nuestra bacteria, del líquido del medio que sobre, y ya concentramos nuestras bacterias, ahí sí, podemos llevarlas a liofilizado, a secado por aspersión, dependiendo. Normalmente se analizan ambas, liofilización y secado por aspersión, para ver cuál de los dos métodos. ¿Por qué digo los dos métodos? Hay más, existen muchos más, pero la heliofilización y el secado por aspersión son los más industrialmente aceptados, podríamos decir, que eh, conllevan menos costos y facilitan, sí, porque mantienen la viabilidad de nuestras cepas, bueno, de nuestros probióticos ya en ese caso, cuando ya se ha hecho la heliofilización. Con respecto a, dice, empleado para producción de bacterias por PCR. No se realiza la producción de las bacterias realmente por PCR. Recordemos que la PCR nos va a nosotros realmente solo a confirmar qué cepas es las que tenemos y dado el caso, también podríamos analizar mediante PCR en tiempo real qué genes están activándose a partir de la adición de probióticos, pero no hacemos realmente la producción de las bacterias con la PCR. No sé si tal vez ahí hay una pequeña confusión. Sí, creo que en la redacción es la confusión. Por eso te pregunté solo de las técnicas. Bueno, Jessica pregunta, ¿cómo interactúan los probióticos con las bacterias fermentativas de los rumiantes? Formas de administración para los bovinos. Bien, cuando hablamos de la salud de los bovinos, el rumen de los rumiantes tiene podríamos llamar una carga bacteriana, que es la encargada de la fermentación de todo lo que ingiere el rumiante, ¿no es cierto? Entonces va a tener fibra y con la fibra, ¿qué pasa? A, va a haber
una generación de ácidos, una producción de ácidos. A partir de la producción de ácidos, cuando nosotros tenemos un ácido, va a degradarse las proteínas, van a degradarse los carbohidratos, pero ¿qué pasa cuando nosotros le ponemos un elemento diferente, un elemento extraño a estas bacterias ya fermentativas? Va a seguir fermentando porque los probióticos normalmente también se realizan mediante fermentación. Entonces, como el ambiente de fermentación les va a permitir simplemente equilibrar. ¿Qué es lo que pasa con la microbiota general, la microbiota ruminal en este caso? Va a favorecerse que las bacterias beneficiosas cumplan ciertas funciones. No sé, la digestión de fibra se mejore porque tienen la capacidad, los probióticos que nosotros estemos utilizando, de fermentar la fibra, mejorar la eficiencia más bien de la fermentación de la fibra en el rumen. Si bien este es un tema complicado porque sí, el ácido ruminal es un problema importante dentro de los rumiantes. Hay distintos probióticos, les decía, a veces se usan bacterias o otro tipo de elementos no bacterianos como las levaduras. Estas en ocasiones pueden ayudar a estabilizar el pH. El pH, ¿cómo lo estabilizan? Algunos de estos probióticos tienen la capacidad de agarrar el oxígeno y así inhibir la actividad de las bacterias que están, o sea, las bacterias naturales, las bacterias ruminales, y reducen el riesgo de que haya una acidosis, porque ya va a haber un entorno que esté mucho más, podemos decir, más estable, que en donde las bacterias fermentativas beneficiosas estén, pero que ayudadas con estos probióticos puedan estabilizar el pH, puedan favorecer o facilitar la capacidad de sobrecrecimiento o reducir más bien, reducir la capacidad de sobrecrecimiento de de microorganismos que no necesitamos dentro de, porque les mostraba yo en una de las diapositivas cuáles son todos los mecanismos mediante los cuales los probióticos actúan, ¿no? Y en una de esas es que nosotros tenemos el sistema gastrointestinal y nuestros probióticos van a ir creciendo, ocupando lugares en donde las bacterias que no se necesitan dentro del sistema gastrointestinal ya no van a poder ocupar. Entonces va a haber ahí como una competencia. Igual con respecto a lo de la captación de oxígeno. Bien, muchas gracias, Caroline. Ya no hay ninguna pregunta más. Todo lo demás son felicitaciones por tu ponencia. Muy buena, sobre todo porque ha sido enfocada no a la parte humana, sino más que nada a la parte animal, que ya era necesaria una ponencia sobre eso. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta más. Bien, muchas gracias, Caroline. Muchas gracias a todos por participar. Damos por Muchas concluida gracias. la... No, al contrario, gracias a ti. Excelente charla. Gracias a todos por participar. Entonces, nos estaremos viendo hasta dentro de 2 viernes. Ok, cuídense. Buen fin de semana. Consuman su yogur con probióticos.